Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a las personas a las que vamos a entrevistar. Ellos son Rocío Gómez y Aser Cuétara. Y bueno, viven en Santander y Rocío son los dos padres de 4 hijos. Rocío nos dice eso, que ella siente una llamada dirigida a reconocer la vocación por la vida y realiza charlas, conferencias, ponencias para formar, porque lo lleva, vamos, en su ser, que lo vive así. Y entonces esa inquietud la tiene desde hace tiempo. Los dos han hecho el máster de Juan Pablo II, ¿no? En el Pontificio Instituto Juan Pablo II, de lo cual están encantados, y a raíz de ahí yo creo que se reafirma, pero nos lo van a contar ellos. Así que vamos a hablar de diversos temas y los vamos a ir recorriendo con ellos, pero un poco para que sepamos, aparte del máster de la familia, que es tan importante en sus vidas y que les sirve como punto de casi lanzamiento, ¿no? de su vocación, de dar lo que creen que ayuda a los jóvenes, a los matrimonios, a las familias. Y después vamos a hablar que Rocío es monitora del modelo Creighton, sistema modelo Creighton, y de métodos sintotémicos. Y como algunas cosas no sonarán, nos va a acercar a todo esto. Bueno, nos encanta teneros con todo el trabajo que tenéis normalmente. Os agradecemos este tiempo que habéis buscado para la entrevista. Y bueno, lo primero que te quería decir ¿cuál es tu punto de partida? Hemos hablado del máster, pero a lo mejor hay algo antes. Esa vocación tuya, ¿dónde empieza? Bueno, primero muchas gracias por darnos la ocasión de invitarnos al programa, Mariana. Estamos muy, muy contentos y muy agradecidos de poder compartir con todos vosotros. Y sí, este ha sido un caminito que se va trenzando poco a poco. Y todo parte cuando yo soy muy jovencita y leo la Humanae Vitae. La Humanae Vitae es una encíclica del Papa Pablo VI, de San Pablo VI, una encíclica muy sencilla, muy breve, que se puede leer en una tarde, pero bueno, es mejor saborearla con más tiempo, y donde empieza a hablar sobre la fundamentación que tiene el entregarse como varón y como mujer, como esposos, en el valor que tiene entregar el amor en esta conyugalidad. Y a mí ahí ya me llama mucho la atención el cómo poder acrecentar ese amor, cómo poder vivir como esposos. Y también pero tú tenías novio, porque dices, de muy jovencita, ¿estabas casada, no estabas casada, tenías novio? Pues mira, ¿por dónde andabas? Pues debía estar en mis 19 años o así, mi primer año de carrera, de Derecho, y ni tenía novio, ni tenía todavía pues perspectivas de tener un novio. Quería pues centrarme en la carrera y empezar a formarme antes de abrir también esa posibilidad en mí, ¿no? Aunque sí que tenían un horizonte, pues que me gustaría fundar una familia. Entonces yo ¿Ella ya lo leo. estudiaba abogado? Sí, sí. Entonces cae en mis manos este libro y lo leo y me quedo completamente enamorada del mensaje, de cómo lo presenta, de lo bueno que es que la mujer nos podamos conocer, de cómo podemos compartir esta riqueza, cómo hemos sido diseñadas por el Creador, por el Padre, y cómo podemos pues vivirlo dentro de la relación conyugal. Fíjate qué bonito, ¿eh? Cómo eso te impacta. Y una manera muy moderna de ver la riqueza de la mujer, que entonces era muy rompedora, porque eso es avanzado para la época esa. Claro. Porque no se hablaba sin tanto tabú de las cosas de la mujer, del cuerpo, de lo que, ¿no? Claro. Cómo estamos formadas. Claro. Así es. ¿Y a ti qué te hace despertar esto? Antes de Rocío también ya tenías inquietudes. Pues mira, me gustaría poder decir que sí, pero es mejor decir la verdad, ¿no? Sí. Como siempre. Para mí todo esto es un descubrimiento a raíz de conocer a Rocío. Es decir,
como todo, como casi todas las actividades familiares, ¿no? Siempre hay una de las dos partes que actúa un poco de locomotora y otra que actúa un poco de vagón. A mí en este aspecto me toca más ir de vagón, pero hace muchos años que he descubierto que a mi mujer le tengo que decir que sí a todo, porque todo lo que me propone siempre es muy bueno para nosotros como matrimonio. Entonces, en ese sentido, pues yo he ido un poco más a remolque, pues por mi actividad profesional, por un montón de cosas, y ella es un poco la que lleva más esa iniciativa para que, bueno, pues sigamos creciendo en nuestra formación como matrimonio y, bueno, y empecemos a compartirla también con, pues, con jóvenes, con los hijos. ¡Qué maravilla! En primer lugar, ¿no? Tengo que decir también que Asier, el que dice él, que la locomotora es ella y el que es vagón, él es ingeniero. Y después es emprendedor también, aparte de padre de familia, pero se complementa con Rocío. Y bueno, contadme, entonces vosotros ya os encontráis, después qué bonito encontrar a alguien que sintoniza en esta profundidad, ¿no? En este enfoque de la vida. Cuéntanos un poco. Y pues la verdad que ha sido un regalo, ¿no? Y o sea, como el Señor también escuchó, supongo, los latidos de mi corazón y cómo quería yo, pues, entregarme a Él, pero entregarme también en una vocación muy clara, ¿no? Que era, pues, en tener un matrimonio y en fundar una familia. Y entonces, pues, la verdad que el Señor ha sido muy generoso conmigo y bueno, pues me ha entregado este hombre, pues, para que juntos, pues, podamos intentar construir algo, ¿no? Entonces él siempre, como decía, ha apoyado y lo ha entendido muy bien y lo ha visto muy bien, porque hemos podido compartir pues los ciclos biológicos de la mujer. Cuando entendemos las mujeres cómo hemos sido creadas y nos conocemos, es cuando realmente te puedes entregar en plenitud. Entregándote en plenitud vas a descubrir cosas de ti que no sabías siquiera que existían y poder compartirlo pues con el que es tu compañero de vida, con el que te donas, con el que compartes absolutamente todo, siempre va a hacer que la comunicación y que el amor que se funda en esos esposos pues tienda a desplegarse, ¿no? Siempre va a tender a abrirse más hacia los demás. Y por eso también nosotros pues comenzamos con la formación hacia los jóvenes, hacia los chavales. Pero espérate un momento, quiero aclarar una cosa. Sí. Claro, esto parte en vuestra percepción de la vida, ¿no? Vuestro fundamento de la vida, vuestra fe, os lleva a un respeto por la vida, una apertura a la vida y un respeto por la persona. Entonces te lleva a conocerte a ti y hacer que él te apoye y eso avanzado, que al hombre normalmente a lo mejor dice, ay, yo no tengo ni idea. Si eso, o sea, los métodos naturales que tienen un proceso, un esfuerzo, y entonces eso, ve contando, aparte de los jóvenes, ¿qué te lleva a ti esa formación? Porque claro, los métodos naturales fallan también, entonces hay que complementar. Cuenta cómo va siendo tu descubrimiento de los dos al formar vuestra familia y qué paso vas dando. Pues es que precisamente los métodos naturales, la principal virtud que tienen y que hay que poner siempre de manifiesto es que son métodos científicos. Son métodos clínicos, estudiados y con muchísima trayectoria de investigación detrás. ¿Qué es lo que ocurre? Que francamente no es el método el que falle. Falla la persona, puede fallar la monitora, porque bueno, la mayoría de las personas que enseñan pues son mujeres, ¿no? Puede fallar la monitora pues porque haga un mal método de enseñanza, o también puede ser fallo de la persona que lo está recibiendo, que no termina de involucrarse absolutamente en el sentido que tiene y en seguir las especificaciones y las indicaciones que te va dando el sistema, ¿no? Esto es hacer un recorrido y llevar una programación muy detallada, muy concreta. Cuando hay algún salto, algún despiste, algún olvido o algo en lo que no caes, no tienes en cuenta, es cuando puede venir pues ese fallo entre comillas, que no va a ser del método, porque el método está objetivizado. Entonces, para tú llegar a tener un control de la natalidad, como quien dice, o tener, sobre todo para poder tener paternidad responsable, porque estáis abiertos a la vida, la gente normalmente dice, ay, es que eso es imposible.
¿Qué métodos habrá? O sea, hay muchos desconocimientos. Entonces me gustaría también que nos contara qué métodos hay, o sea, cómo se pueden poner en contacto con las personas, has dicho tú muy bien, que es algo científico. Eso es muy importante, Claro. porque normalmente se menosprecian, ¿no? Se dice, ay, natural, eso no nos da resultado. Y no, es que hay una exigencia, ¿no? Exige. ¿Sabes lo que pasa? Que el esposo y la esposa, ¿qué es lo que desean? Desean vivir un amor en plenitud, ¿no? Desean entregarse en su totalidad, y desean que ese amor sea bueno, les haga crecer y que sea en plenitud. Terminar juntos después de una larga vida, los años de matrimonio que hayan llegado hasta que uno de los dos muere. Bueno, entonces hay que aprender a integrar el amor como Dios lo tiene pensado desde origen. Y es que el Señor ha sido tan delicado con nosotras que ha hecho que nuestra fertilidad sea cíclica. La fertilidad no es lo mismo que la fecundidad. Los esposos cristianos estamos llamados a ser fecundos, siempre por el mismo hecho, pues ya de formar una familia cristiana. Pero la fertilidad es la capacidad que tienes de generar otro ser igual que tú, que viene de ti, ¿no? Fértiles son pues todos los seres vivos, ¿no? Cuando se integra esto dentro de la conyugalidad, dentro de los esposos, dentro del amor, lo que pasa es que todas las piezas del puzzle que, como el Señor había pensado, encajan dentro de sí. El Señor quiere que nos amemos. Él es amor y nos ha hecho para amar, pero quiere que aprendamos a amarnos bien. Amarnos bien. Y nosotros también les recordamos muchas veces en la formación, pues a novios, a chicos jóvenes, que cuando por desconocimiento, Mariana, o por pereza, o por cualquier causa, los esposos deciden que no van a conocerse y recurren a los métodos contraceptivos de regulación artificial, no se dan cuenta que lo que están haciendo es abrir una pequeña rendija donde allí va a entrar el demonio y donde va a entrar la desconfianza, donde va a entrar la sospecha del uno hacia el otro y donde va a entrar, en definitiva, la utilización del uno hacia el otro. Los esposos tenemos que vivir en castidad. Todas las personas tienen que vivir en castidad. Pero ¿qué pasa con los métodos naturales? Que al poder integrar la fertilidad en esta relación de amor plena entre los esposos, vas a poder hacer un discernimiento si en ese momento concreto de tu vida hay una justa causa que solamente los esposos pueden discernir con ayuda de Jesús, para en ese momento espaciar un embarazo. Con lo cual vas a poder celebrar el amor en su totalidad, entregarte, donarte en tu totalidad. No te reservas nada, no te reservas la fertilidad, porque la fertilidad está intacta. Y podrás ponderar si es el momento de que venga un embarazo, un hijo más, pues amado y deseado, o si debes esperar a un momento propicio de manera objetiva y de manera justa. Entonces, claro, para eso los esposos tienen que estar en comunicación y viviendo eso ante Dios, ¿no? Su vida de matrimonio. Que el matrimonio es con Dios en medio, claro. Entonces tú como hombre, esto cuando te lo planteas, ¿te parece algo lejano a ti? Y diciendo, bueno, ¿qué esfuerzo te cuesta? Es importante que sepas también de ello. Para mí como hombre es una oportunidad de descubrir la grandeza con la que Dios ha creado a la mujer, ¿no? Y lo diferente que somos. Precisamente esta misma mañana a un matrimonio que acompañamos, estaba hablando con él porque estábamos en el coche y hablábamos un poco de los métodos artificiales de regulación de la fertilidad, y yo le explicaba, ¿no? Y le decía que hay cosas materiales incluso que van un poco contra la propia pareja, en el sentido de que los varones somos más propensos al encuentro con la mujer. Y en la medida en la que nuestra mujer está tomando algún método artificial para regular la fertilidad, para nosotros mentalmente se nos abre la disponibilidad de que la mujer está receptiva. Sin embargo, esto no ocurre. Esto no es así, porque la vida no es así, aunque ella no pueda concebir en ese momento porque esté tomando cualquier instrumento de control de la fertilidad. Y eso provoca una tensión en el matrimonio que es muy importante. Sin embargo, cuando se viven los métodos naturales, lo que te obliga es a conocer, a preguntar, a hablar,
a conocer un poco más cómo se encuentra tu mujer, en qué estado del ciclo está, en qué humor no está, entender un montón de cosas que en condiciones normales pues no preguntas, ¿no? Porque estas cosas, perdóname la expresión, pero estas vivir cosas, la intimidad, claro, ¿verdad? De estas otra cosas manera. son de chicas, ¿no? Las Claro, cosas por de las eso. chicas. Pues no. Pues Pero es me que no es de gusta las chicas, ver tu porque- punto de vista, es muy enriquecedor el ver, claro, porque se está construyendo, es que es co-creación, es la co-creación, somos partícipes de la creación. Y qué bonito es ver lo que tú dices, claro, sin darnos cuenta, que se pasa por alto porque no se profundiza. Es que lo artificial, saltas eso cuando es algo mucho más importante. Lo que nos estamos saltando es el amor, es efectivamente. respetando los tiempos, cómo te va, Claro. esto es desde los dos, es Y precioso. además, y eso hace que tú ames mejor a tu Claro. mujer se sienta mejor amada y la relación se construya mejor. Sí, Porque sí, si sí, no, sí. se convierte en un utilitarismo. Claro. Aunque no lo estés pensando desde el punto de vista utilitario inicialmente, al final, en el varón, mentalmente, ocurre esto, ¿no? Pero otra cosa que yo veo, la gente dice, por ejemplo, lo que pasa es muy importante todo lo que estamos hablando, pero yo veo en la juventud, es decir, cuando, claro, tienes toda la energía, pues esto es imposible. Esto es imposible, y sobre todo los hombres, veo por mi marido. Eso, ¿cómo se educa a uno? ¿Sabes? Esto, francamente, solos no lo podemos hacer, eso está clarísimo. O sea, ¿por qué yo tengo esta inquietud? La transmití al que era mi novio y me ha acompañado tantísimos años con tantísima generosidad y tanto amor. Pues esto es un misterio, Mariana, pero lo que está claro es que los misterios los guía el corazón, y el corazón lo guía el Señor si dejamos que lo guíe el Señor, ¿no? Si no dejamos que lo guíe el Señor, se irá endureciendo. Entonces, yo me siento sostenida por el Señor, acompañada por Asier y sostenida por el Señor. Pero es que tienes que tener también una convicción y una motivación fuerte de que esto es algo bueno. Esto es algo muy bueno. Y si me permites, y además hay una cosa, es decir, que todos tenemos una experiencia de esto, y es que si tú miras hacia atrás, o sea, en el momento actual tú no notas seguramente la presencia de Dios en tu vida, ¿no? Porque lo único que tienes son las incertidumbres del futuro y dices, ¿y qué será? ¿Y qué será? ¿Y por dónde tengo que hacer? ¿No? Pero cuando miras un poco hacia atrás, te das cuenta cómo el Señor te ha ido sosteniendo en un montón de momentos en los que te parecía, como dicen ellos ahora, te parecía imposible llegar al sitio en el que estás, y sin embargo estás. Entonces, es imposible, claro, porque no te puedes proyectar a muchos años vista, es decir, tú proyectate a hoy. ¿Hoy es imposible? No, hoy no es imposible, ¿no? Pues, y mañana, como decía Santa Teresa, ¿no? Cada día tiene su afán. Entonces, y de repente miras hacia atrás y ves cómo el Señor te ha ido sosteniendo en mucho de tu camino, bueno, en todo el camino, ¿no? Pero bueno, en los momentos puntuales en los que realmente te has sentido más débil o más flojo o con más dudas, y es cuando te das cuenta, ¿no? De que no estabas solo. Por eso ahora podemos decir la reflexión de que, claro, y la confianza en el Señor, de que, bueno, pues igual que ha estado antes, ¿no? Que nunca falla su promesa, va a estar luego también, ¿no? Es que el Señor no nos quiere perfectos, el Señor nos quiere en movimiento. Nos quiere en movimiento, nos quiere con inquietud, nos quiere la sal de la tierra, ¿no? Con chispa, con alegría, ¿no? Entonces entiendo que a lo mejor una pareja que lo pueda escuchar por primera vez y que se sienta igual un poco pues confundida, aturdida, diga, ay, esto es imposible. Como ha dicho muy bien Asier, empieza. Búscate una buena compañía, una buena monitora profesional. Espérate, vamos a ver, monitora de qué, a ver de qué estamos hablando. Sí. Monitora de qué, ella es monitora de Creighton, pero explícanos un poco dónde buscarlo, porque empieza, o sea, hay que buscar métodos naturales eficaces, ¿no? Conociéndote, pero explica dónde podemos ir, qué metodologías se ofrecen en la actualidad. Sí, eso. bueno, pues fundamentalmente los 3 métodos de reconocimiento de la fertilidad natural femenina pues son 3. El método de la ovulación o el método Billings, que fíjate, ya empezó en los años 50 del siglo pasado, ¿eh? Este se basa en la observación del moco cervical, una secreción natural que la mujer genera a lo largo de su ciclo menstrual, ¿no? Determinados días. Luego están los métodos sintotérmicos,
que es lo que yo enseño, que los métodos sintotérmicos se basan en el reconocimiento de varios parámetros a la vez. Fundamentalmente suele ser el moco cervical junto con la temperatura corporal basal, pero también tiene apoyatura de otros síntomas y otros signos que podemos valorar y que podemos trabajar. Las mujeres que empiezan a conocerlo, Mariana, o sea, estas sí que acaban empoderadas y felices y contentísimas de reconocerse, de saber cómo funciona su cuerpo y de entenderse mejor. Y luego tenemos el sistema de modelo Creighton, que para mí el sistema de modelo Creighton, de los años que vengo trabajando, acompañando, yo misma usando nosotros como usuarios, para mí es ya el top. Quizá después aparece otro, pero el Creighton es ya el top. ¿En qué consiste Creighton? Bueno, pues Creighton tiene su apoyatura en lo que se llama el sistema de la búsqueda de los biomarcadores del ciclo femenino. ¿Cuáles son los biomarcadores? Bueno, pues es la riquísima información que va a recoger la mujer observando su ciclo día a día. Entonces, el Creighton nos va a dar una información poderosísima sobre, por ejemplo, qué tipo de menstruación estás teniendo, porque la menstruación tiene que tener también un volumen, hasta un color, hasta unos días concretos. Si va por arriba, si va por abajo, va a haber problemas de salud. También nos va a hablar del biomarcador del moco cervical. Hasta ahora, por ejemplo, Billings o sintotérmico, lo que hacías era simplemente recoger de manera, pues a veces un poco subjetiva, a veces, bueno, más concretando más, pero lo que ha hecho Creighton es estandarizarlo. Entonces le da un valor concreto y súper objetivo a cada tipo de moco que se pueda encontrar esa mujer. Y se llega hasta a ponderar, como si dijésemos a pesar, a valorar. Esto es un dato importantísimo porque sabiendo la calidad de tu moco, no solamente vas a conocer problemas de salud o problemas de infertilidad que puedas llegar a tener, sino que además puedes dirigirte y decidir el ciclo como más sano para tener un embarazo que no vaya a terminar, pues a lo mejor en un aborto involuntario, en un aborto espontáneo. Otro tipo de biomarcadores que va a recoger, bueno, pues son también pues la duración de la fase pospico, o sea, te da muchísima información, que si hay sangrados intermenstruales, que sí qué tipo de sangrado tienes, que si el sangrado es del color café marrón. Entonces, todo eso se recoge en una gráfica. La mujer conoce sus periodos fértiles e infértiles, lo comparte con su marido porque les obliga a tener un diálogo muy profundo, muy íntimo y muy delicado, porque abres ese diálogo y acabas hablando de cosas que a lo mejor te podían dar cierto pudor antes hablar con tu esposo, pero que ahora ya manifiestas de manera más natural. Y sobre todo, lo que más me encanta a mí de Creighton es que detrás de la monitora Creighton están los doctores que están especializados en la ciencia de la naprotecnología. La naprotecnología significa tecnología de la procreación natural. Entonces, hablamos el mismo idioma, vemos las mismas alteraciones, irregularidades o demás, y se puede actuar de manera concreta, precisa y específica sobre esa pareja, sobre esa chica, sobre ese ciclo. Por eso tiene tantísimos buenos resultados. Yo con Creighton ya me quedé completamente maravillada. Mira, me hace gracia porque verte la cara y todo aquí, siendo franca, quien nos esté viendo dirá, vaya rollo, qué horror, que si moco, que si sangrado. O sea, no es nada atractivo. Haciendo abogado del diablo un poco, pero es verdad. O sea, la sensación es decir, qué complicado, qué pereza, no hay una cosita más fácil, y veo que no, porque es muy importante. Lo que pasa es que, según tú has explicado, se ve que se va naturalizando, pero, claro. Pero bueno, es que nos queda muy poco tiempo, pero es que tienes que tener una motivación. Eso, pues entonces me gustaría que dijeran, mira, nos estáis viendo y aunque no parece atractivo, cuéntanos lo positivo, los dos, a ver. Bueno, lo positivo de esto, mira, para mí como varón es el descubrir lo que te decía antes, lo mismo que te decía antes, lo bien que estáis pensadas y cómo a través del ciclo menstrual y observando vuestros propios biomarcadores sois capaces de reconocer un montón de síntomas previos o sea, da un montón de información respecto a vuestra salud global, no solamente ginecológica. Entonces, a mí eso, nosotros como varones que somos mucho más sencillos, pues me maravilla. Entonces, a mí me hace poner más en valor aún a mi esposa, ¿no? Y todo lo que vale.
Y yo también te puedo comentar que pues en mi experiencia de las parejas que vengo acompañando, muchísimas de ellas pues tienen problemas de infertilidad, otras pues sencillamente quieren terminar, dejar atrás esa etapa de haber tomado contraceptivos durante muchos años, y es que todas se quedan maravilladas y todas me dicen siempre: Rocío, ¿por qué no me han enseñado esto antes? ¿Por qué no enseñaron esto en la escuela? ¿Por qué no enseñan esto a las niñas? Claro, porque te das cuenta de lo bien hecha que estás y de lo que conlleva, y de que vas a vivir mucho mejor. O sea, vas a vivir de manera pues más armónica, de manera más natural, como tienes que vivir, ¿no? Sin ninguna interferencia extraña, sin hormonas que te vayan a desequilibrar, que afectan muchísimo a la salud y hasta el estado de ánimo, ¿no? No he visto todavía ninguna que me diga: no, esto ha sido un rollo aburridísimo, me ha costado muchísimo esfuerzo. Enseguida lo coges, están deseando aprender, están deseando poder comunicarlo con el esposo. Los esposos ayudan muchísimo, apoyan muchísimo, y en definitiva pues mejora su relación como esposos, mejora muchísimo, y eso nadie lo quiere perder, nadie lo quiere perder. Se puede empezar también antes de casarte, por conocerte, ¿no? Claro. Porque también enriquece, aunque no te cases, porque dice que también pues eso lo puedes empezar antes de casada, y ya después ya cuando llega el momento, pero bueno, según decís, es algo que se hace con tu marido, y entonces no importa, aunque estés casada, se puede empezar, y es o bien para tener niños, para si tienes problemas de infertilidad, o para distanciar de forma natural, eso ante Dios que veas que tienes que distanciar, porque claro, no puede hoy día, es que como siempre, ¿no? Hay que cuidar la familia, pero eso, o sea, que animas, que yo cuéntame. Te quería decir, fíjate que cuando has dicho, me ha llamado un poco la atención, porque quizás es verdad que claro, nosotros lo tenemos más interiorizado, y alguien desde fuera puede pensar: joder, es verdad, es que es un poco rollo todo esto y tal. Sin embargo, yo lo que te diría es decir, en la vida en la que vivimos, en la sociedad en la que vivimos y demás, tienden a ponérnoslo todo fácil, pero que no es lo que necesitamos. Es decir, al final sí, es mucho más fácil a lo mejor utilizar otros métodos, pero tiene unas consecuencias secundarias que luego no sientes en este momento inicial, y luego al acabar repercutiendo. Y lo que es bueno realmente siempre lleva un esfuerzo inicial, porque tienes que romper un poco tus rutinas, tienes que romper tu forma de actuar normalmente, y coger unas rutinas nuevas. Entonces, esa ruptura de cambio de rutinas efectivamente tiene pues un contraste inicial, y al principio cuesta un poquito, pero como todo, lo coges de nuevo la nueva rutina, y luego te estás muy familiarizado con todo el mundo. O sea, al final, lo que merece la pena, claro, ¿verdad? lo que merece la pena lleva un esfuerzo, lo que merece la pena. Y además, como dice Rocío siempre, si es que son aspectos, los biomarcadores, que son así como muy técnicos, son cosas que vosotras como mujeres detectáis todos los días en cada una de vuestras rutinas. Con lo cual es, oye, voy a tomar nota de estas cosas que yo estoy observando, en vez de dejarlo pasar, porque me puede ayudar a cuidar mi salud, me puede ayudar el día de mañana con mi fertilidad, me puede ayudar un montón de cosas. Y de hecho me dicen, claro, como nunca me había observado, no sabía, pero ahora me doy cuenta que me está pasando esto, que me está pasando lo otro. Claro, ay, por Dios, que se nos queda cortísimo, que ya tenemos que cortar, pero bueno, importantísimo, métodos naturales, porque todos los anticonceptivos es que tienen muchísimos efectos secundarios, desgraciadamente, entonces es muy importante, muy positivo, porque nos conocemos a nosotros mismos, nos enriquece también en nuestro matrimonio, es muy interesante, y además con la cara que nos lo dice, que nos han convencido, y los métodos son eficaces, científicos, objetivos, es decir, que merece la pena que nos acerquemos. El método Creighton es el que abarca casi todos, me impresiona, ¿no? Me da la impresión. Es completísimo, es muy completísimo, o sea, porque ayuda expresamente a esa situación, a esa chica, a ese ciclo. Pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y acercarnos a estos métodos naturales que son tan importantes y tan interesantes para las familias católicas, y para todo el mundo, pero en concreto nosotros que tenemos eso claro, ¿no? El estar abiertos a la vida y hacerlos enriqueciéndonos en el matrimonio. Compartir con todos, Mariana, porque nunca sabe la persona dónde va a encontrar, ¿verdad? Esa luz, esa ayuda
que le vaya a hacer mejor persona, que vaya a mejorar su relación de pareja. A veces hay parejas que empiezan que ni siquiera están casadas y hacen este recorrido. Claro. Y se casan porque descubren una belleza, algo especial. Que es de toda actualidad. Esto es, vamos, está actualizadísimo, ¿eh? Que es súper nuevo, es muy interesante. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Adiós, amigos.